Y bien chicos, muchas veces nos sucede que estamos tejiendo de manera normal cuando nos damos cuenta que nos queda muy poquita hebra. Esto puede ser porque se nos acabó el ovillo, tenemos que empezar uno nuevo o simplemente porque había un nudito y tuvimos que cortar. ¿Sí? Cualquiera sea la razón por la que tengamos un pedacito de hebra, pero necesitamos seguir tejiendo con el mismo color, entonces siempre traten de dejar algo así. ¿Sí? Dejamos un poquito largo para poder tener cómo ocultar esta hebra. Entonces, supongamos que vamos a seguir trabajando con el mismo color. ¿Sí? Traemos la nueva hebra, fíjense, con la que vamos a continuar. Supongamos que es el nuevo ovillo. Y en la parte de acá, esto que les voy a enseñar funciona tanto para punto alto, para medio punto alto y para punto bajo. Sí, funciona con todos los puntos. Entonces, por ejemplo, sigamos tejiendo el punto alto, enlazamos, insertamos la aguja. No vamos a completar el punto alto, sino que esta hebra que está acá la ponemos así encima del ganchillo. Traemos la hebra con la que vamos a continuar, pero, o sea, nunca cuando comencemos un tejido vamos a dejar este pedacito de hebra. Siempre vamos a dejar un pedacito largo para poder tener hebra que ocultar. ¿Sí? Entonces dejamos un pedacito largo, traemos la hebra, fíjense que no estoy haciendo más nada, sino montándola sobre el ganchillo. Traemos la hebra con la que vamos a seguir tejiendo y ya me quedan los 3 aritos como para continuar tejiendo el punto alto. ¿Sí? Entonces, en la parte de acá, fíjense, voy a tener 3 hebras. La que se me acabó, la colita de hebra del nuevo ovillo y la hebra con la que voy a seguir tejiendo. ¿Sí? Entonces, tomo la hebra con la que voy a continuar tejiendo. Aquí si le sucede esto, que fíjense, esta hebra se aflojó, simplemente la estiran y ella se ajusta nuevamente, la estiran de la parte de atrás. Y aquí tengo los 3 aritos con los que voy a continuar tejiendo. Entonces completo mi punto alto de manera normal, enlazo y estas 2 hebras que tengo acá voy a aprovechar de irlas ocultando a medida que voy tejiendo. ¿Sí? Independientemente de cualquiera que sea el punto que estén haciendo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces sigo tejiendo los puntos altos de manera normal, fíjense, asegurándome de atrapar las 2 hebras. Y acá lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si ustedes están tejiendo de forma continua y estas 2 hebras las pueden seguir ocultando hasta acá, no hay problema, ocultamos las hebras hasta acá y cuando lleguemos aquí las podemos cortar. Si les quedó muy poquito de estas 2 hebras, pues sin problema siguen tejiendo hasta donde no más puedan y luego la cortan a ras. Yo voy a tejer un par de puntadas más y de esta manera queda donde hicimos el cambio de ovillo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjense que no se nota para nada en donde hicimos el cambio. Y aquí ya llegué al final, hago el último punto y esto se ve así. Entonces aquí puedo cortar estas hebras, fíjense, las corto acá. Y no ha pasado nada, ¿sí? Continúo tejiendo de manera normal con mi nuevo ovillo. Y bien chicos, entonces ahora supongamos que estamos tejiendo de manera normal y necesitamos hacer el cambio de color. Para hacer el cambio de color, esto que vamos a hacer funciona tanto para el punto alto como para el medio punto alto. ¿Sí? Si ustedes están haciendo el punto bajo y necesitan hacer el cambio de color, es exactamente igual a como les enseñé hace un momento cuando se nos acaba la hebra. ¿Sí? Entonces, si estamos tejiendo punto alto o medio punto alto y queremos hacer el cambio de color, enlazamos, traemos la hebra, ¿sí? Me quedan 3 aros, enlazo, atravieso los primeros 2. ¿Sí? Voy a atravesar únicamente los 2 primeros aros. Esto lo coloco acá, traigo la hebra del cambio de color, me aseguro de dejar un pedacito largo, ¿sí? Me aseguro de que la hebra quede un poquito larga. Y acá voy a completar el punto alto, ¿sí? Esta hebra que está aquí la ajusto
Y fíjense, aquí como que completé el punto alto atravesando los últimos 2 aros con la nueva hebra. Entonces, siempre que hacemos cambio de color nos posicionamos. Aquí tenemos la colita de hebra del nuevo color, la hebra que acabamos de dejar y la nueva hebra con la que vamos a seguir tejiendo. Entonces, esto acá siempre lo sujeto así para que no se me vaya a soltar. Agarro las 2 hebras, estas que están acá, y las voy a ir ocultando. Entonces aquí comienzo a tejer mi punto alto con el nuevo color de manera normal. Fíjense, voy ocultando las 2 hebras. Y de esta manera me queda el cambio de color. ¿Sí? Fíjense que no se percibe para nada que hubo un cambio como tal. Entonces, al igual que hace un momento, estas 2 hebras que están acá las podemos seguir ocultando hasta finalizar. Y fíjense, esto está así, por el otro lado se ve así, fíjense que no se nota. Ya puedo cortar estas 2 hebras, siempre que las vamos a cortar como que las tiramos un poquito, ¿sí? Ya las podemos cortar, aquí no hay problema, eso no se nos va a soltar ni nada, no se preocupen. Y ya podemos continuar tejiendo de manera normal con nuestro nuevo color. Bien, y bien chicos, una vez que finalicemos, fíjense, tanto el cambio de color como el cambio de ovillo se ve de esta manera. Bueno, en realidad ni siquiera se percibe demasiado, fíjense. Aquí creo que el cambio de ovillo se hizo por acá, pero no es algo que se perciba con mucha facilidad. ¿Sí? Entonces espero que este video les sea de bastante utilidad. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!